vamos a hablar con la diputada nacional Romina del Pla. Diputada, buen miércoles. Rosario le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vaya, mitad del día. Ya mitad del día, mediodía, efectivamente, y mediodía bastante caldeado en los portales de noticias, en las redes sociales. Nuestro teléfono está explotado de mensajes sobre este tema, ¿no? Patricia Bullrich dijo, efectivamente estamos analizando presentar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en nuestro país, de 16 a 14 años. ¿Cuál es la posición que tienen tu frente al respecto de esto? Bueno, mirá, Patricia Bullrich en realidad, una vez más, como cada vez que se ha abordado este tema, está tratando de acusar a los menores de edad de ser, digamos, los responsables de los delitos, cuando en realidad todos los estudios indican que la mayor parte de los delitos son cometidos por adultos, no por jóvenes, y que efectivamente la situación de pobreza, vulnerabilidad, marginalidad es la que lleva a que, bueno, muchos de los jóvenes sean partícipes de situaciones delictivas. No se va a resolver la situación bajando la edad de imputabilidad, se tiene que resolver la situación social y el combate al delito organizado, a las grandes bandas del delito, que son las que cuentan con amparo policial, jurídico, judicial, político, Estructural, gubernamental, básicamente. etcétera. Claro, entonces el problema no es salir a perseguir a los pibes a lo loco, que por supuesto deben establecerse medidas para garantizar la seguridad ciudadana, eso es importante también, pero no se trata de salir a perseguir a los pibes, dar la orden de libertad de gatillo fácil, las doctrinas Chocobar, etcétera, que es lo que están discutiendo en las leyes en la Comisión Penal que han enviado desde el Ejecutivo, sino que tiene que ver con cómo se combaten realmente a las bandas del delito organizado, y se ve claramente, en Rosario han desplegado semejante nivel de fuerzas y no pasa nada, siguen ocurriendo las mismas situaciones de una población que está asolada por las bandas de narcotráfico, porque obviamente no tocan la cuestión financiera, no quieren desarmar las bandas del delito, entonces mucha parafernalia, mucho cotillón, mucho bla, 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 y no pasa naranja. Entonces, este tema de la baja de la edad de imputabilidad es también un operativo distraccionista muy fuerte. Yo creo que tenemos que tener claro, hay una consigna que sea de algún modo alumbrado a la luz de muchos procesos de este tipo, que me parece que vale la pena mencionarla. Ningún pibe nace chorro, ¿no? Entonces hay que atender las cuestiones que hacen que un pibe o una piba en muy corta edad esté metido en las bandas del delito y utilizado por esas bandas del delito. Esas son las condiciones que hay que atacar, y no este cotillón que no tiene nada que ver con realmente atacar el delito. A Patricia Bullrich le gusta hacer muchas declaraciones grandilocuentes, le gusta gastar mucha plata desplegando fuerzas federales para perseguir a los que protestan porque, por ejemplo, no se envía la comida a los comedores, pero no le interesa realmente desbaratar las bandas del delito organizado. ¿Por qué? Porque esas son las que cuentan con la protección del propio Estado, ¿no? Hablábamos hace ratito con un especialista y hablando de números decía que era un 2% el porcentaje de menores que cometían actos delictivos graves y que sí era necesario comenzar a tener esta discusión nuevamente porque el código ha quedado viejo, completamente fuera de los tiempos en que estamos viviendo hoy, pero evitar estas intervenciones como mainstream, mediática, decir, vamos a bajar la imputabilidad y tener una discusión mucho más profunda, como la que vos planteabas, ¿no? ¿Cuál es la situación en los espacios más vulnerables de nuestro país? ¿Qué pasa en los comedores? ¿Por qué un chico termina robando? ¿Cuáles son las condiciones que él tiene? Tal cual, tal cual. Mira, acá también estamos, el Ejecutivo ha mandado una serie de leyes para agravar penas, para introducir figuras como la de la reiterancia, esto que se está aplicando en Mendoza y que lleva a que una persona, por ejemplo, por el, comillas, delito de cortar una calle en una protesta, acumulando ante la sola declaración de algún comisario que está a cargo del operativo de seguimiento de esa movilización, vuelve a haber otra movilización,
les alcanza al fiscal para poder meter presos a esos, comillas, delincuentes. Se dan cuenta que únicamente alguien que se moviliza en reclamo de trabajo, alguien que se moviliza en defensa de los comedores y demás, no tiene nada que ver con la delincuencia. Los delincuentes en muchos casos están metidos en las propias esferas gubernamentales y no los tocan, ¿no? Entonces me parece que hay que ser muy serio. Acá el gobierno ha mandado una serie de leyes que tienen claras inconstitucionalidades, claras violaciones a los procedimientos. Además, aumentan penas para algunos delitos, por ejemplo, del narcomenudeo, y los llevan a niveles que no tienen nada que ver con las penas, por ejemplo, por homicidio. Entonces termina siendo todo un absurdo y además, por supuesto, inútil, porque encima, en la medida en que se toman medidas o se pretenden tomar medidas que son tan poco sólidas, luego, obviamente, cualquier acción judicial, cualquier medida de amparo va a ser dada lugar, porque efectivamente no tienen consistencia ni el mínimo control constitucional posible. Entonces, además de la parafernalia, hay mucha inutilidad. En lugar de sentarse a discutir las cosas como son y tratar de evitar, por sobre todas las cosas, las causas que llegan al avance del delito y el desmantelamiento de las bandas del delito organizado. No hay que ser un gran experto, más o menos todo el mundo sabe por dónde vienen las bandas de trata de personas, las bandas de narcotráfico, las bandas de piratas del asfalto y las bandas del contrabando, ¿no? Entonces eso me parece que es lo que hay que tener claridad, y terminar con las zonas liberadas, porque muchas veces sabemos que donde empiezan a asolar los delitos menores tiene que ver con zonas liberadas, en muchos casos por la propia policía, para dejar actuar a las bandas que en muchos casos roban o actúan y muchas veces también matan. Coordinada. Por es trabajo en equipo. Por grupo de WhatsApp van coordinando eso. Claro. La parte que le tienen que dar al comisario de turno, ¿no? Diputada, la última, porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es la perspectiva que tienen o qué va a pasar en senadores con la ley bases? Bueno, mirá, nosotros esperamos que en el Senado no salga. Sin embargo, el gobierno está comprando voluntades con mucho ahínco, ¿no? Y bueno, y hay senadores, como ha habido diputados que responden a distintos gobernadores, como los salteños, por ejemplo, que se dejan convencer muy fácilmente porque están metidos en los negocios de las mineras, están metidos en los negocios de aquellas patronales a las cuales les están dando grandísimos beneficios, y están dejando pasar una ley que tiene este contraste, ¿no? Enormes beneficios para el sector patronal y enormes ataques a los trabajadores. Por eso también en el paro general de mañana vamos a tener una intervención muy activa del Partido Obrero, de la Coordinadora Sindical Clasista, garantizando que el paro sea realmente efectivo, que se puedan colocar todos los reclamos, y a la vez vamos a hacer una conferencia de prensa en la puerta del Congreso Nacional con los sectores del sindicalismo combativo para colocar muy fuertemente el reclamo de que también la CGT tiene que convocar un paro y una movilización el día que esta ley base se trate en el Senado, porque realmente es un ataque a partir de la reforma laboral, a partir de la eliminación de la movilidad jubilatoria, del restablecimiento del impuesto al salario y todos los ataques que tiene para la mayoría de la población, muy negativa. Así que tenemos que justamente plantear que estas leyes no deben pasar y construir una salida a partir de un proceso de huelga general para derrotar todo el plan de Milei. Muchísimas gracias, diputada, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.